Bueno, este es el tercer webinar de este 2025 que estamos realizando. El tema para el día de hoy es herbicidas, uso, funciones y pormenores que nos imparte el ingeniero Juan Pablo Paredes Laguna. Él es originario de Salvatierra, Guanajuato, ingeniero agrónomo por el Tecnológico Nacional de México Campus Roque, especialidad en producción y mejoramiento de semillas por el Tecnológico Nacional de México Campus Roque, cursando actualmente la maestría en agricultura protegida y especialidad en nutrición por parte de la Universidad La Salle Bajío, consultor técnico privado en cultivos de granos y hortalizas Bajío, agricultor en la zona del Bajío mexicano y actualmente también es promotor de desarrollo e investigación a nivel nacional en lo que es mezclas y fertilizantes SADCB MESFER. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en esta ocasión. Nada más quiero reiterar a nuestros asistentes que sus micrófonos están desactivados, pero todas las dudas y comentarios las pueden dejar a través de nuestro chat. Ahí las estaremos siguiendo, ya sea que nuestro ponente pueda ir contestando conforme vayan surgiendo o al final tendremos una sesión en donde se las estaremos preguntando. Entonces, pues bienvenido y muchas gracias por tu espacio también para venirnos a compartir tu experiencia. Te dejo los controles. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a darles una plática breve sobre lo que son los herbicidas, básicamente porque ahorita estamos cerrando la temporada de lluvias, en algunos lugares sigue lloviendo, entonces pues ha sido un año muy bendecido con la lluvia aquí en México, entonces pues bastante de los productos químicos o insumos fitosanitarios que usamos hoy en día pues son los herbicidas, ¿no? Que básicamente son productos diseñados para matar o destruir malas hierbas o plantitas que por ahí nos están ocasionando problemas dentro del cultivo o sobre todo también en los alrededores, en las cabeceras. Es una plática donde vamos a abordar básicamente desde qué son y vamos a hablar también sobre las familias químicas, básicamente para aprender a diferenciar cómo funciona un herbicida de otro y pues, tener una idea de cómo empezar a rotarlos, ¿no? Básicamente vamos a trabajar ahorita lo que son nada más nombres de ingredientes activos y ya por ahí nosotros podemos empezar a buscar dentro del mercado cuáles son los que nos gustaría comenzar a utilizar o cuál es el que se nos hace un poquito más factible, ¿no? En este caso, pues vamos a iniciar con una pequeña introducción. Vamos primero a conocer a quién nos enfrentamos, contra quién vamos a combatir. En este caso, pues vamos a hablar primero de lo que son las malezas. Básicamente, las malezas son especies vegetales que afectan los intereses del hombre al disminuir la producción y la calidad de los cultivos. ¿Por qué? Pues debido a que tiene una gran capacidad competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que una maleza crece de 2 a 3 veces más rápido que un cultivo convencional, por lo tanto, la plantita tiene la capacidad de absorber más rápido nutrientes, de ganarle el agua al cultivo, de recibir un poquito más de radiación solar, etcétera. Por lo tanto, pues esto nos afecta sobre todo en la productividad, ¿no? También sabemos que las malezas compiten por los nutrientes, por el espacio de cultivo para desarrollarse, el agua, la luz, entre otros pormenores, ¿no? Entonces, aquí entendemos básicamente contra quién nos enfrentamos. Estamos hablando específicamente de plantas que afectan el desarrollo y el crecimiento de las plantas de interés humano o de interés agrícola, ¿no? Por eso viene la denominación de la palabra malezas. ¿Ok? Las malezas son organismos que están adaptados para sobrevivir y que tienen una capacidad de crecer en condiciones adversas, cosa que los cultivos no pueden hacer, ¿sí? Además de que maduran rápidamente y se reproducen en etapas muy tempranas. Eso también nos afecta porque básicamente, como regla general, si dejamos que una maleza produzca semillas y estas se diseminen, ya perdimos. ¿Por qué? Porque ya hubo una diseminación y va a crecer más malas hierbas en un futuro, ¿sí? Además, pues gracias a que las semillas tienen un mecanismo eficiente de dispersión, básicamente ¿cómo? Son muy ligeras, se pueden mover por el aire, por el agua o simplemente donde caen, pueden tener una germinación muy rápida, ¿no? Es lo que nos mencionan. También se pueden viajar a través de la ropa, de los animales, de los insectos. Entonces, hay que entender que estas plantas están sumamente adaptadas para reproducirse, sumamente adaptadas para diseminarse y sumamente adaptadas para ganarle los nutrientes, el agua y la luz hacia nuestros cultivos, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? ¿Qué es un plaguicida o qué?
que es básicamente de lo que trata esta plática, ¿no? Sabemos que un plaguicida es una mezcla o una mezcla de sustancias que se destinan a controlar cualquier plaga, ¿no? Incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales. También las especies no deseadas que causan el prejuicio o que interfieren con la producción agropecuaria o forestal. En este caso, podemos entender que los herbicidas se consideran plaguicidas de uso agrícola, ya que son empleados para el control de la maleza, ¿no? Retomamos, el plaguicida se diseñó para controlar algo que le causa un problema al ser humano. Entonces, por lo tanto, un herbicida es un plaguicida que se diseñó para controlar una maleza o una hierba, ¿no? Va otra vez. ¿Qué es un herbicida? Ya en una definición muy puntual, pues básicamente un herbicida es un producto químico que está diseñado para controlar o eliminar plantas no deseadas, comúnmente conocidas como las malas hierbas o malezas, ¿no? Estos productos son utilizados en agricultura para eficientizar las producciones agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un herbicida? Simple y sencillamente es algo que está diseñado para matar plantas no deseadas. En este caso estamos hablando plantitas dentro del predio o fuera del predio. Recordemos que también las malezas se pueden considerar cuando están, digamos, en una producción de una malla sombra de arándanos, ¿no? El arándano usualmente se cultiva en maceta, la maceta está aislada y fuera del suelo. Sin embargo, toda la hierbita que crezca entre maceta y maceta se le puede considerar una mala hierba o una maleza. ¿Por qué? Porque ahí se anidan plagas, porque ahí se pueden anidar vectores de enfermedades que a final de cuentas van a brincar hacia nuestro cultivo y nos van a causar un prejuicio. Entonces, no es tan solo que esté junto a nuestro cultivo, sino que también puede ser aledaño, cerquita y que pueda ser algún vector de alguna plaga o una enfermedad, ¿no? Es por eso que tenemos que tener en cuenta un control eficiente sobre las malas hierbas y pues en este caso, hablando puntualmente de lo que es un herbicida o para qué vamos a usar un herbicida, ¿no? Bueno, ya que vimos la parte de los plaguicidas y ya definimos lo que es un herbicida, vamos a ver las diferentes clasificaciones que podemos tener sobre estos plaguicidas, ¿no? Número uno, en la parte izquierda, en la primera tablita, tenemos que un plaguicida se puede clasificar según su aspecto de control. ¿A qué nos referimos con esto? Existen dos tipos. Uno, son los herbicidas selectivos. Ojo, vamos a profundizar un poquito. Que un herbicida signifique que sea o que diga que es selectivo, no quiere decir que al cultivo no le va a afectar absolutamente nada. Siempre existe un estrés al momento de aplicar un herbicida. Incluso en los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, que son tolerantes o resistentes al glifosato, la aplicación del glifosato es un estrés para la misma planta, ¿no? Quizás no la va a matar y no la va a dañar, digo, no la va a matar o no la va a secar totalmente, pero sí existe un daño, aunque sea muy mínimo, ¿no? Y bien nos lo mencionan, ¿no? Los herbicidas selectivos eliminan malezas sin dañar, entre comillas, el cultivo. Es lo que les comento. Todos los herbicidas están diseñados para matar hierbitas, todos. Entonces, a pesar de que el herbicida diga herbicida selectivo a frijol, el frijol va a sufrir un cierto estrés o un pequeño grado de daño. Entonces, es por eso que después de aplicar un herbicida, pues, se recomienda aplicar un aminoácido, algún elicitor, alguna otra molécula que nos ayude a que nuestro cultivo se recupere más rápido, ¿no? Eso hablando de lo que es un herbicida selectivo. Otro que tenemos son los herbicidas no selectivos o herbicidas totales. Un herbicida no selectivo básicamente mata cualquier tipo de planta con la que tiene contacto. ¿A qué nos referimos con esto? Que aunque toque tu cultivo o toque la mala hierba, se van a morir las dos, se van a secar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la primera cosa o la primera cuestión que debemos de ver para poder seleccionar un herbicida. Si va a ser un herbicida selectivo que dañe muy poco a nuestro cultivo o si va a ser un herbicida no selectivo que va a limpiar absolutamente todo el predio o todo el camino, ¿no? Otra forma de clasificarlos es por el momento de aplicación del herbicida, ¿no? Tenemos herbicidas de presiembra, que básicamente son herbicidas que se aplican antes de sembrar el cultivo. Este puede ser un ejemplo muy puntual lo que es el glifosato, que nos ayuda a limpiar o realizar un barbecho químico antes de establecer nuestro cultivo, ¿no?
Tenemos los herbicidas de preemergencia, que son herbicidas que se aplican después de sembrar, pero antes de que emerjan las malezas. Muy comúnmente en campo y en la parte cotidiana, nosotros a estos herbicidas los denominamos como selladores o inhibidores de la germinación, ¿sí? Pero se les clasifica como herbicidas de preemergencia. Otro punto que tenemos son los herbicidas de posemergencia o herbicidas posemergentes, ¿sí? Estos se aplican cuando las malezas ya han emergido. ¿A qué me refiero? Que ya salió la malecita, está compitiendo con el cultivo, ahí está existiendo. Entonces, aplicamos un herbicida en forma posemergente que va a tocar las hojas, los tallos y probablemente algunas raíces de las malezas y se va a encargar de controlarlo o erradicar. Siguiendo adelante, tenemos otras dos formas de clasificación, ¿no? Tenemos, según su modo de acción, tenemos dos modos de acción muy conocidos, que es el contacto, que únicamente afecta las partes de la planta donde se ha aplicado el herbicida. Esto quiere decir que el herbicida no se va a traslocar. ¿A qué me refiero? Si el herbicida cayó en la hoja, quema la hoja, destruye la hoja y se acabó. No se va a mover al tallo, no se va a mover a las raíces, no se va a mover a las flores. Donde tocó es donde actuó, donde secó y ta, ta, se acabó. Otro ejemplo son los herbicidas sistémicos o translocables. Estos son herbicidas que son absorbidos y transportados dentro de la planta. Estos herbicidas sí afectan raíces, sí afectan hojas, sí afectan tallos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí otra forma de saber cómo rotar nuestros herbicidas, hay que ver si es un herbicida de contacto o un herbicida sistémico. Y como un tip muy puntual, los herbicidas de contacto usualmente son mucho más baratos que los herbicidas sistémicos. Un producto sistémico usualmente siempre es un poquito más caro, ¿no? Otro ejemplo, según la movilidad que posean en el suelo o la movilidad dentro del suelo, ¿no? Que son los herbicidas residuales y los no residuales. ¿Cuál es la diferencia? Un herbicida residual permanece activo en el suelo y controla las malezas que germinen después. Otra vez los podemos clasificar como los famosos selladores o herbicidas inhibidores de la germinación. Y los herbicidas no residuales son aquellos que pierden su acción poco después de aplicarse, ¿sí? Solo van a afectar a las malezas presentes en el momento. Algo que debemos de destacar y que tenemos que tener muy en cuenta es que casi todos los herbicidas que existen en el mercado se degradan vía microbiana. ¿A qué me refiero? Que la microbiota que existe en el suelo se va a encargar de degradar esas moléculas químicas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que muchas veces nosotros con la agricultura tan intensiva que ya estamos teniendo, empezamos a degradar mucho esta fauna benéfica. Por lo tanto, pues el suelo se queda sin tricodermas, sin micorrizas, sin pseudomonas, sin baoberias, etcétera. Entonces, todos estos microorganismos que degradaban los herbicidas, ahora cada vez son más débiles o cada vez hay menos dentro del suelo. Por lo tanto, aunque sean herbicidas no residuales, hay veces que como no hay quien los degrade, la molécula puede permanecer en el suelo un poco más de tiempo de lo que se pensaba o de lo que está diseñado. Y ahí es cuando tenemos problemitas de que sacamos un cultivo de grano y queremos establecer una hortaliza y esa hortaliza no va a avanzar o no se va a desarrollar porque tenemos algo de residualidad de un herbicida anterior, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que tener mucho cuidado, respetar las dosis que nos marcan las etiquetas y sobre todo lo que se nos recomiende por parte del técnico para evitar tener estos problemas, ¿no? Otro ejemplo sería si aplicáramos un herbicida muy residual en un cultivo de un ciclo muy corto, ¿no? Digamos que aplicáramos un herbicida súper residual en un rábano que dura 30 días de ciclo y después queremos sembrar un frijol, el frijol básicamente no va a germinar. ¿Por qué? Porque hay mucha carga química en el suelo que impide que la semillita germine y que crezca la planta. ¿Sale? Ok. Y finalmente tenemos la clasificación según la familia química, ¿sí? Esto pues afecta cómo actúan y qué resistencia puede generar. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que es el glifosato, es de una familia química que inhibe un aminoácido. Tenemos el 2,4-D, que es de un tipo auxínico, que es una hormona de crecimiento. Tenemos la atracina, que es un inhibidor de fotosíntesis o del fotosistema 2. Y finalmente tenemos el paraquat, que es un destructor de membranas celulares. Todos estos herbicidas son los cuatro más conocidos en el mundo, pero si se dan cuenta,
cada uno pertenece a una familia química diferente. Aquí es donde nosotros vamos a aprender a saber cuál es uno, cuál es otro, cuál podemos rotar y cuál no podemos rotar, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar de un punto importantísimo, ¿no? ¿Qué es la resistencia de los herbicidas o por qué se genera la resistencia, ¿no? Muchas personas que trabajamos en campo, pues sabemos que hay veces que uno aplica el herbicida y de repente llegas a la parcela y el agricultor te dice, ¿sabes qué, Inge? Es que el herbicida no me funcionó o no me controló. Y ahí es cuando uno se queda pensando, ¿y por qué no te va a funcionar si el herbicida es algo diseñado para trabajar, ¿no? Porque muchas veces pasa esto de la resistencia y no nos damos cuenta. ¿Cómo funciona? Básicamente la resistencia de una maleza se refiere a la capacidad que hereda de un biotipo de planta que pudo sobrevivir a la aplicación de un herbicida y sobre todo a la dosis de registro comercial de ese mismo herbicida a la cual la población original era sensible. ¿A qué me refiero? Si nosotros aplicamos un herbicida y sobrevive una planta que fue tocada por ese herbicida y esta planta dejamos que tenga descendencia, esa descendencia ya lleva dentro de su código genético que se le intentó matar con un ingrediente activo específico. Ejemplo, glifosato. Entonces, hay malecitas que van evolucionando ciclo con ciclo y van adquiriendo algún tipo de proteína o de aminoácido que les ayude a resistir tanto mucho un herbicida de un mismo mecanismo de acción y un mismo ingrediente activo puede ser hecho con los organismos genéticamente modificados. Se dice que estos resisten el uso de glifosato y que uno puede tirar glifosato de forma indiscriminada sin que pase algo malo. Eso es un error. Básicamente, ¿por qué? Porque todas las malezas que se toquen ese herbicida y sobrevivan, van a desarrollar un biotipo que se nos da un cojero, que es una maleza que es muy resistente al glifosato. ¿Por qué? Porque la gente Juan Pablo, te interrumpo un etcétera, ¿no? poquito. ¿Sí nos Y escuchas? dentro de las resistencias existen dos. Adelante. Existen dos tipos de resistencia. Una es la resistencia cruzada, básicamente que el biotipo desarrollado de una maleza resiste un herbicida en específico, al igual que resiste otros herbicidas que tienen el mismo mecanismo de acción. Es aquí la importancia de que conozcamos las familias químicas de los herbicidas, porque si atacamos, digamos, con la tracina, que es un inhibidor del fotosistema de la planta, y ya no nos controla, pero queremos atacar otra vez, digamos, con el diurón, que funciona exactamente igual que la tracina, pues ahí tenemos un problema, porque seguimos atacando la misma parte sensible de la planta, pero la planta ya tiene una resistencia a ese tipo de acción y a ese tipo de ingredientes. ¿Ok? Entonces, otra forma es la resistencia múltiple. La resistencia múltiple se entiende como el biotipo que desarrolló una maleza para resistir uno o más herbicidas con diferentes mecanismos de acción. Aquí viene otro ejemplo que es aquí en la zona Bajío, la avena fatua o la avena silvestre o la avena loca, la avena común, que es una maleza que ha resistido muchos herbicidas, mecanismos de acción. ¿Por qué? Básicamente porque dejamos que la planta se siga reproduciendo. Herbicida no respeta las dosis marcadas de los herbicidas y siempre sobredosifican. Entonces, el estar combinando una mala aplicación con una mala recomendación, pues hace que lleguemos a esto de la resistencia de las malezas hacia cualquier. Y sobre la tablita muy completa, bueno, básicamente esta tablita nos señala 7 especies de malezas registradas aquí en México que cuentan con resistencia hacia algún ingrediente activo o algún herbicida en particular, ¿no? En todo el caso, podemos observar que las últimas, la maleza 5 y la 6, tienen resistencia ya documentada hacia el glifosato en el Golfo de México, en el estado de Veracruz, y tenemos otras malezas que pueden resistir hasta 3 ingredientes diferentes o más, ¿no? Les mencionaba la avena. La avena nos puede resistir el clorinafob,
el diclofop, el fluazipop, el fenoxaprop, el cetoxidin, el traclodixin y el cicloxidin. Ahí básicamente nos está resistiendo a lo que son 6 ingredientes activos diferentes, ¿sí? Aquí en la zona de Jalisco y Baja California. O tenemos, por ejemplo, también la de hasta arriba, la Phalaris paradoxa, que nos puede resistir 4 herbicidas diferentes, sobre todo en el cultivo de trigo, ¿no? Que si nos damos cuenta, casi todas las malezas resistentes son malezas que vienen de cultivos de grano, porque son los principales cultivos de la alimentación y es donde más buscamos tener herbicidas muy puntuales, ¿no? Que una aplicación y nos olvidemos de cualquier otra cosa. Entonces, estos son ejemplos ya documentados que ya tenemos el registro que son resistentes a uno o más herbicidas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo si alguien siembra trigo en la zona o maíz, pues le puede tomar aquí fotito y saber que esos ingredientes no van a atacar a ciertas malezas aquí mencionadas, ¿no? Ahora sí, vamos a la parte que es un poquito más extensa, lo que es un poquito más la carnita de esta plática, que estamos hablando de lo que son las familias químicas, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar sobre lo que les comentaba, que existen diferentes familias químicas que actúan de diferente manera, ¿sale? Entonces, número uno, la primera familia, que son los fenoxiacéticos o las herbicidas a base de auxinas o las auxinas sintéticas, ¿no? ¿Cómo las conocemos? Básicamente son herbicidas que derivan del ácido fenoxiacético, simulan la acción de una hormona natural que es la auxina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Básicamente las auxinas, recordemos que son hormonas que ayudan a que la planta elongue o genere raíces nuevas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer una auxina sintética? Va a causar un crecimiento descontrolado en la planta, va a generar una distorsión de tejidos y finalmente va a generar la muerte por el colapso fisiológico de la planta. ¿A qué se refiere esto? Básicamente que hace que la planta crezca sin control sin estar metiendo suficiente nutrición en sí misma o estar absorbiendo suficiente agua. Imaginemos que es como si alguien se pone a correr un maratón sin que le demos agua o comida. Básicamente esa persona va a desfallecer porque está teniendo demasiada carga fisiológica sin estar recibiendo algún tipo de retroalimentación, tanto de agua o de comida, ¿no? ¿Qué malezas controlan? Principalmente malezas de hoja ancha o lo que son las famosas DIC. Casi todos los herbicidas que sean de tipo oxínico van a atacar a las malezas de hoja ancha. Principalmente se utilizan en los cultivos de trigo, maíz, avena, en praderas, en la caña de azúcar, en todo lo que sean gramíneas. Aquí volvemos al punto, ¿no? Estos son cultivos de cereales, pero no por eso quiere decir que no le hagan daño a estos cultivos cuando el herbicida se aplica a distintos cultivos de camba, al cloropilaril, ¿sí? Que son herbicidas, bien lo dicen los comentarios, relativamente selectivos, pero estos pueden. Cuando apliquemos herbicidas tiempo en los cultivos a los que marca como selectivos, van a causar el cultivo. Ejemplo, si se aplica en caña de azúcar cuando está en la llenado del el engrosamiento del tallo, los herbicidas auxínicos pueden hacer que vuelva a macullar el cereal y la caña pierde sabor y llega a morir. Otro ejemplo, si se aplican los trigos en el momento del embuche, la planta puede abortar la floración, ¿sí? Otra vez, son herbicidas selectivos al cultivo de cereal, pero si se aplican fuera de su momento indicado, pueden ser tóxicos para la planta, ¿no? Y también hay que considerar que son herbicidas que pueden llegar a ser volátiles. Esto quiere decir que si yo siembro una parcela de maíz al lado de una agrícola que produce frambuesas, si yo aplico un dicamba con 2,4-D con un dron, voy a favorecer aún más la volatilización. Todas las partículas que se volatilicen van a llegar a la agrícola de frambuesas, van a matar a las frambuesas y voy a tener un problema legal encima, ¿sí?
Entonces, estos herbicidas hay que tener cuidado al momento de aplicarlos, que no volatilicen mucho y siempre respetar la dosis y la forma de aplicación que nos señala nuestra etiqueta. Otro tipo de herbicidas que tenemos aquí son las sulfonilurea, ¿sí? Que son inhibidoras de la ALS, ¿sí? Que es la acetato lactato sintasa, ¿no? Que es una enzima, ¿va? ¿Cómo es su estructura química? Pues contienen un anillo de sulfonilurea con distintos radicales libres. Su mecanismo de acción es que inhibe la enzima acetato lactato sintasa, ya mencionada, la ALS, que es esencial para la biosíntesis de aminoácidos ramificados, que son los aminoácidos más grandes que puede tener la planta o que la planta sintetiza para su desarrollo. Controlan principalmente gramíneas, es decir, pastos, y algunas dicotiledonias jóvenes. No quiere decir que ataquen a dicotiledonias avanzadas o hojitas anchas muy gruesas, sino que sí pueden tener un efecto, está muy mismo grado que una oxina. Estos son grande y parte de los granos, ¿no? Que son ingredientes activos que van a ayudar a controlar el pasto y se pueden combinar con otros herbicidas para complementar básicamente el control de las hojas anchas, ¿sale? Tenemos como ejemplos el clorimurón, etil, el nicosulfurón, que es uno de los más usados a nivel mundial, y la difensulfurón, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Pues básicamente son herbicidas que controlan muy bien a dosis muy bajas, tienen una probabilidad muy alta y la maleza produce semilla, tiene su descendencia y ya tiene resistencia cruzada o la resistencia múltiple a ese ingrediente activo. Entonces, hay que aplicarlo de manera correcta y sobre todo bien dirigidito a nuestras malezas. Este no es un herbicida que sea volátil, por lo tanto, pues no tiene química. Los imidazolina y iminonas, perdón, también son inhibidores de la ALS. Básicamente el mecanismo de acción es muy similar al grupo anterior, solo que estos son ingredientes activos que derivan del ácido imidazolín 2-ona, ¿sí? Van a actuar como una sulfonilurea, entonces básicamente van a impedir que la planta pueda tener una síntesis de aminoácidos ramificados o aminoácidos grandes, por lo tanto van a atacar a la maleza exactamente de la misma forma, ¿no? Como ejemplos tenemos el imacetapir, el imazapic, imazamox, ¿sí? Que son tres ingredientes bastante utilizados en los cultivos de arroz, sobre todo en arroces transgénicos, que es lo que más se utilizan estos ingredientes, ¿no? Controlan específicamente gramíneas, pastos y algunas dicotiledonias jóvenes. ¿Por qué? Porque son las más susceptibles, ¿no? Esta familia química, básicamente hay muy poco en el mercado que maneje mismas y pueden llegar a crear una resistencia muy sencilla, bien controlan a dosis pues bastante bajitas. La cuarta familia química son las glicinas sustituidas, pues básicamente van a atacar la EP y además los aromáticos, ¿sí? Un ejemplo, pues es la fenilalanina, que es la principal que se deriva por esta vía, ¿sí? El ejemplo principal de este tipo de herbicidas, pues es el glifosato. El glifosato es el herbicida más usado a nivel mundial, es el herbicida más famoso y pues es de los herbicidas que por ahí
desencadenaron trabajos para organismos genéticamente modificados, ¿no? ¿Cuál es la cuestión con esta familia o con el glifosato? Pues que son herbicidas no selectivos y que únicamente funcionan con aplicaciones postemergentes. ¿A qué nos referimos? Que son herbicidas que únicamente van a atacar malezas emergidas y que ya estén generando fotosíntesis. Entonces, nosotros al romper la cadena del ácido shiquímico, de la vía del shiquimato, este herbicida va a impedir que la planta se siga desarrollando, no va a sintetizar estos aminoácidos y finalmente la planta va a morir, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos o cómo es la forma de aplicarlo? Pues básicamente se puede utilizar en presiembra, en malezas que ya existen, o directamente lo podemos utilizar en cultivos transgénicos resistentes, los famosos Roundup Ready, ¿no? Los cultivos RR, ¿sí? Pues básicamente sabemos que es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial. Sin embargo, pues aquí en México ya pasó que la legislación pues lo prohibió dentro del país, ¿no? Ya no podemos formular ni comercializar glifosato. Sin embargo, fuera de México y en muchos otros países es de lo más utilizado. Tenemos la quinta familia, que son los bipiridilos, ¿sí? Que básicamente es una familia que contiene dos anillos de piridilo conectados. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues básicamente generan radicales libres que durante la presencia de luz destruyen la membrana celular. ¿Qué es esto? Básicamente generan una necrosis muy rápida. Los dos ejemplos muy sencillos, y yo también creo que los más conocidos, el paraquat y el licuat, ¿sí? ¿Cuál es su uso? Pues básicamente son herbicidas de contacto, de acción postemergente, que no son selectivos, muy similar a lo que es el glifosato o la cuarta familia. ¿Cuál es la diferencia? Que el glifosato es un herbicida sistémico que va a entrar dentro de la planta, va a inhibir la síntesis de aminoácidos y la planta va a ir muriendo poco a poco. Sin embargo, herbicidas como el paraquat y el licuat lo que van a hacer es que al momento de que toquen la hoja, ¿sí? Con ayuda de la luz se empiezan a destruir las membranas celulares de la hoja. Por lo tanto, la plantita, al no haber ferrari. Otro punto interesante es que son herbicidas que no se traslocan, ¿no? Y son altamente tóxicos para los seres humanos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros apliquemos. Casi todos los herbicidas comerciales que contienen el Paraquat 25 o el Paraquat 250 gramos, pues nos marca una etiqueta toxicológica amarilla, básicamente porque es un herbicida altamente corrosivo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que este no nos caiga en la piel porque nos puede lastimar severamente la piel. ¿Ok? La sexta familia son las triacinas, que son herbicidas inhibidores del fotosistema 2. Su estructura química tienen un anillo de triacina con diferentes sustituyentes. ¿Cómo actúan? Básicamente inhiben el flujo de electrones al fotosistema 2. Recordemos que la planta tiene dos fotosistemas, fotosistema 1, donde principalmente vamos a encontrar hierro como la molécula central de clorofila o el anillo central de clorofila, y el fotosistema 2, donde ya llega la molécula de clorofila madura y cambia su centro por un magnesio, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues se reduce la fotosíntesis y genera radicales libres que intoxican a la planta y finalmente hacen que ésta se seque. Los ejemplos son la atracina, la simacina y la propacina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son herbicidas que cuando lleguen al suelo, básicamente la plantita o la plántula o la semillita, sale la plantulita hacia afuera, pero la plantulita no puede hacer fotosíntesis. Entonces, como sabemos que las semillas son la reserva de energía de la plantita al momento de germinar, si no existe una reserva de energía, esta plantulita pues deja de alimentarse y finalmente muere. ¿Por qué? Porque no puede hacer fotosíntesis. Básicamente porque el ecosistema 2, que es donde actúa el magnesio. Los cultivos donde más se usan pues es en el maíz, en el sorgo y en la caña de azúcar. Aquí es un punto interesante, ¿no? Porque los ejemplos anteriores que teníamos se utilizaban en toda la familia de las gramíneas, incluyendo el trigo, la cebada
o los pastos. Sin embargo, las triacinas pueden llegar a afectar a algunas gramíneas, ¿no? Como dice la siguiente parte. ¿Qué controlan? Controlan principalmente hojas anchas y algunas gramíneas o algunos pastos. Ejemplo muy puntual. Si queremos quemar trigo, hay que aplicar la atracina, porque el trigo es muy susceptible a esta familia química, a pesar de ser un pariente de la familia del maíz y de la familia de la caña de azúcar. Otro ejemplo, los pastos. El pasto común que se utiliza para darle de comer al ganado también es muy susceptible al uso de la atracina o de la propacina. Entonces hay que vigilar que a pesar de que el ingrediente se utilice en ciertos cultivos, no puede ser para todos los cultivos y tenemos que tener en cuenta a qué lo estamos aplicando, ¿no? Otro comentario interesante es que son herbicidas que tienen una acción muy residual en el suelo. ¿Qué se refiere con esto? Que son herbicidas que también comúnmente utilizamos como selladores. Un ejemplo es la atracina. La atracina puede llegar a tener una residualidad de hasta 3 meses o 90 días en el suelo. Esto quiere decir que si ustedes aplican atracina en un cultivo de sorgo y después quieren sembrar algún cultivo de familia dicotiledónea, como es el caso de las habas o de la soya, estas plántulas van a emerger y se van a morir. Básicamente no va a permitir que germinen o que sigan viviendo las plantulitas de la haba o de la soya, ¿va? Entonces, este es otro ejemplo donde ya estamos metiendo muchas clasificaciones, ¿no? Es un herbicida que es residual, es un herbicida que es selectivo y es un herbicida que se aplica tanto en preemergencia como en posemergencia. Aquí ya vamos viendo cómo podemos rotarlo en base a las otras familias anteriores y qué mecanismos de acción va teniendo cada herbicida. Séptima familia, las ureas sustituidas. Aquí era lo que les comentaba en el ejemplo del inicio, ¿no? Hay familias químicas que tienen el mismo mecanismo de acción a pesar de que el ingrediente sea diferente, ¿sí? Sin embargo, si al mismo mecanismo de acción, aunque sea una familia química completamente diferente, ¿no? ¿Qué hacen las ureas sustituidas? Exactamente lo mismo que las anteriores, que las triacinas. Interrumpe la fotosíntesis, impide la formación de azúcares y otros compuestos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. Esto conlleva a la acumulación de radicales libres y a daños en la membrana celular que resultan en la muerte de la planta. Tres ejemplos, el diurón, el linurón, el fluometurón. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan comúnmente en cultivos perennes como el algodón y la caña de azúcar. Un ejemplo que yo les puedo dar o un tip adicional, regresando por ejemplo a las triacinas. Las triacinas son herbicidas que se utilizan en cereales, los mencionados, maíz, sorgo y caña de azúcar, y que son altamente residuales. Si tú le aplicas atracina a una hortaliza, como digamos una calabaza, una zanahoria, un cilantro, la urea a ciertos vegetales, ¿no? Voy a tomar el ejemplo del linurón. El linurón es un sellador excelente para el cultivo de zanahoria, excelente para el cultivo de cilantro. Y el diurón es un sellador que se utilizó mucho tiempo en el cultivo de agave. Si alguien por aquí siembra agave, pues no me deja mentir que es un herbicida que todavía se utiliza hoy en día, básicamente para evitar que salieran pastos o que salieran hojas anchas. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes familias químicas, se pueden utilizar en diferentes cultivos y también tienen el mismo mecanismo de acción. Es aquí donde está lo interesante de la plática. Vamos con la octava familia, ya casi terminamos, que son los inhibidores del celular, ¿sí? Que son las dinitroanilinas, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacen? Inhiben la polimerización de los microtúbulos, bloqueando la división celular. Una planta que no tiene división celular es una planta que no va a crecer y se va a morir, ¿sí? Recordemos que la división celular se promueve con ayuda de las hormonas, ¿va? ¿Qué uso tenemos? Tenemos un uso preemergente. Aquí ya entramos un poquito a lo que son los selladores o los herbicidas que nos ayudan a evitar que emerjan las malezas. Ejemplos puntuales, la
trifluralina y la pendimetalina. Estos dos ingredientes tienen la peculiaridad de que se pueden utilizar tanto en granos básicos como en algunas hortalizas. ¿Por qué? Básicamente porque la polimerización y la división celular ocurre principalmente cuando la semilla está germinando. Entonces, malecitas o malezas que ya hayan germinado y estén en crecimiento activo, se pueden ver susceptibles, pero no se van a controlar al mismo nivel que se controla una germinación de semilla, ¿no? La pendimetalina yo lo he utilizado mucho en cultivos de hortalizas como lechugas, como coles, como cebollas, y también es un ingrediente bueno, bonito y barato para el cultivo de maíz y nos puede dar sellados aproximadamente de hasta 70, 80 días libres de maleza. Correcto. Vamos el ejemplo. Se puede aplicar en soya, que es una dicotiledonia, en algodón, ¿no? Ya son más nuevos, son mecanismos de acción diferentes que nos ayudan en muchísimos más cultivos. No se cierran solo a un tipo de familia botánica, ¿va? ¿Qué controla? Pues controla gramíneas y controla algunas hojas anchas. Ojo en la parte de algunas hojas anchas. ¿Por qué? Porque usualmente nos dicen, es que es un herbicida que controla hojas anchas. Damos por sentado que te van a controlar absolutamente todo. Y eso es un error. Siempre debemos de revisar cómo, qué y cuándo es lo que me va a controlar. Porque si tú te confías que te va a controlar, por ejemplo, una correguela, una convolvulus arbensis, y el herbicida no te lo señala, pues al final te va a germinar y tú te vas a enojar con la casa comercial. Oye, es que me estás vendiendo un herbicida que dice que controla algunas hojas anchas y no me controla la que a mí me interesa controlar. ¿Sí? Entonces, siempre es buena idea preguntarle al técnico, preguntarle al fabricante y también podemos por ahí tener cuidado o revisar las fichas técnicas, ¿va? Seguimos con los tiocarbamatos, ¿sale? Familia se inhiben ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que son herbicidas que no van a permitir que la planta sintetice estos cuatro, ay, se me fue la palabrita, de lo que son. Ay, se me fue la palabra, una disculpa. Básicamente que son las tres moléculas principales de las plantas, ¿sí? Que son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Metabolitos, perdón, metabolitos es la palabra correcta, ¿no? Entonces, al inhibir la síntesis de los metabolitos, la planta no puede sobrevivir. Ejemplos que tenemos el EPTC, que así se señala en las fichas técnicas o en los registros, y el butilate, ¿sí? Que son herbicidas que tienen un mecanismo interesante. ¿Cómo funcionan? Ustedes antes de sembrar, se van a incorporar al suelo los herbicidas, se van a dejar reposar aproximadamente 20 o 30 días y después van ustedes a sembrar. Me explico. Tienen su parcela, hacen una aplicación total del butilate, ¿sí? Incorporan con una rastra o con un arado y a los 30 días posteriores ustedes pueden sembrar su maíz, su arroz o su soya, ¿sí? Son herbicidas sumamente agresivos que erradican casi todo. Entonces, cuando ustedes tengan la germinación de su maicito, el maicito va a salir limpio. ¿Cuál es el problema con los tiocarbamatos? Que por ser de la familia química de los carbamatos, estos destruyen mucha fauna benéfica en el suelo, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuándo los vamos a aplicar y si realmente vale la pena aplicarlos, ¿no? La verdad, yo prefiero otras familias químicas antes que llegar con los tiocarbamatos, porque son bastante peligrosos y destruyen mucha fauna benéfica y flora del suelo. ¿Ok? Familia número 10, ¿sí? La familia número 10, este, dice que son los inhibidores.
de la HPPD, ¿sí? Básicamente inhiben la síntesis de carotenoides que nos permiten que la planta tenga pigmentación. ¿A qué me refiero con pigmentación? Pues su color verde, ¿no? Entonces, estos herbicidas van a destruir a la planta porque la planta al no tener clorofila, los rayos solares van a llegar a las hojas y las van a destruir, ¿sí? Estos herbicidas la gente comúnmente les llama blanqueadores o se les conoce como los blanqueadores. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes lo aplican sobre una maleza, esa maleza pierde su clorofila, pierde su color verde, se empieza a poner pálida hasta el momento de llegar a color blanco. Y en ese momento que está de color blanco, el sol toca toda su superficie y y la hoja se va destruyendo poco a poco. ¿Sí? Ese es un punto interesante y es algo que le gusta mucho ver a los productores, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que únicamente son herbicidas dirigidos a cultivos de maíz y de sorgo. Muy poco se ven hortalizas, ¿no? Sus ejemplos, el mesotrione, que es uno de los más comerciales, el isosafrutole, que es otro muy buscado, y el que a mí me gusta más particularmente, esto ya es un punto de vista particular mío, que es el tembotrione, ¿sí? La verdad, yo le tengo mucha fe y he visto muy buenos resultados con el tembotrione antes que con los otros dos, pero eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Son herbicidas que tienen acción sistémica y son herbicidas que podemos utilizar en diferentes etapas del cultivo. Ojo, otro tip adicional. Todos los herbicidas, señores, damas y caballeros, hay que utilizarlos lo más alejado posible de la floración del cultivo, en el caso de cultivos que necesitan floración para cosechar, ¿no? Como lo que puede ser un brócoli, lo que puede ser un maíz, lo que puede ser, digamos, una cebolla, etcétera, ¿no? Mientras más alejados estemos de la floración, es muchísimo mejor, ¿va? De ahí en más podemos aplicar los herbicidas según nos indique nuestra ficha técnica. Onceava familia, los inhibidores de la PP o la protoporfirinógeno oxidasa, ¿sí? ¿Qué hacen? Otra vez, así afectan la síntesis de la clorofila, acumulan porfirinas que destruyen las membranas, ¿sí? Estos son herbicidas que atacan la membrana celular. ¿Por qué? Porque no tienen clorofila. Entonces, son herbicidas que actúan de contacto y que tienen una acción sumamente rápida. Otros tres ejemplos, el flumioxanil, el lactofen y el oxifluorofen, ¿sí? Que son herbicidas que tienen dos funciones, tanto de preemergencia como de postemergencia, ¿sí? Sobre todo en cultivos de soya, algodón, árboles frutales, algunas hortalizas como son los brócolis, las coles de Bruselas, o en algunos granos como la avena y el garbanzo, ¿ok? Si les soy franco, estos también son herbicidas que para mi gusto son muy buenos, tienen un muy buen costo en el mercado, son buenos, bonitos y baratos, y se adaptan tanto a hortalizas como a granos básicos, ¿no? A mí me ha tocado trabajar lo que es el lactofen y el oxifluorofen. La verdad, el oxifluorofen, estoy muy contento con sus resultados, pero vuelvo a lo mismo. A pesar de que controlan malezas de hoja ancha, no controlan todas, ¿sí? Porque yo he visto no escapes, sino que no afectan a ciertas especies. Y eso me pasó justamente el día de hoy que andaba checando una parcelita. Controló las que a mí me interesaban, sin embargo, malezas de hoja ancha que yo ni en cuenta tenía son las que sí germinaron. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Todos los herbicidas tienen un cierto margen de escape o un cierto margen donde no pueden actuar de forma adecuada. Aquí les dejo una tablita. La tablita es un resumen que les hice así súper rápido de cada uno de las 11 familias químicas que acabamos de ver, donde metemos familia, modo de acción, ejemplos que controla los cultivos más comunes y características y comentarios de un servidor que pues espero les pueda servir en su guía o su día a día en el campo, ¿no? La tablita se las hacemos llegar, al igual que se les comparte la presentación. No hay ningún problema, ¿sale? Finalmente, me gustaría cerrar con algunas recomendaciones que podemos utilizar al momento de aplicar o cuando vamos a aplicar un herbicida, ¿sí? Número uno, hay que leer la etiqueta del producto en cuestión.
su uso, su dosis, su recomendación, si es selectivo o si es total. Como muchas veces por ahí la labor de la UNFAC, ahí reconozco mucho a Rocío, siempre leer la etiqueta, ¿no? Es un punto que hasta ellos mismos nos dicen, leen la etiqueta, cómo se usa, para qué se usa y en qué momento lo vamos a utilizar, ¿sí? Número dos, hay que utilizar el equipo de protección personal en todo momento, sobre todo ya saben con quién, con el paraquat, porque el paraquat es corrosivo y nos puede causar un daño muy feo en el cuerpo, ¿sí? Hay que tener una calibración excelente de nuestro equipo de aplicación y sobre todo utilizar el equipo adecuado. No nos cerremos, señores, a que los herbicidas son únicamente con boquilla de abanico del número 3, ¿sí? Hay herbicidas que pueden ser aplicados perfectamente con boquillas de cono hueco o cono lleno y tienen el mismo efecto o un mejor efecto que aplicar boquillas con boquillas de abanico, ¿sí? Hay que verificar las condiciones climáticas para evitar efectos de deriva o intoxicaciones, sobre todo con quién, con las auxinas sintéticas, ¿no? No queremos que yo, porque produzco frijol al lado de una agrícola de arándanos, les queme todos sus arándanos y me metan un problema, ¿no? Finalmente, bueno, otro punto, limpiar y lavar el equipo después de cada aplicación. Esto yo creo que está muy, 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 muy marcado siempre. Lavar. Una cosa importante que a mí me ha tocado ver en la práctica, hay gente que lava sus equipos con cloro, les echan un chorro de cloro a las bombas y dicen ya las limpié. Error. El hipoclorito de sodio no se utiliza para lavar equipos de aplicación. Solo hay que utilizar jabón y agua, ¿sí? Enjuagamos 3 veces la bomba, al igual que con el triple lavado de un envase de agroquímicos, y ya, solo agua limpia y jabón. No utilizar cloro, por favor. El cloro no se utiliza para lavar equipos de aplicación, ¿sí? Y finalmente, pues, generar o tener rotación de los herbicidas en base a estas familias químicas que les mencioné y evitar el uso de un monoherbicida. El caso, ¿no? Que nos decían ahí los productores de transgénicos, puro glifosato, ¿no? Quitémonos esa idea, hay muchos herbicidas muy buenos, muchas familias químicas muy útiles que podemos utilizar. Y pues eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que haya sido pues bastante grata la plática y que les deje algo por ahí que les pueda servir. Muchas gracias, Juan Pablo, por la plática, por toda la información. Y tenemos aquí varias preguntas que nos dejaron ya en el chat. Entonces, si gustas, te las voy haciendo para que nos apoyes tú con tus comentarios, por favor. Nos, Claro, Rocío, adelante. gracias. Nos dice Luis Ernesto, en frijol de temporal, ¿qué limitaciones existen en el uso de herbicidas hormonales en frijol y cómo se pueden suplir sin arriesgar la fitotoxicidad? ¿Cómo manejar los flujos escalonados de emergencias de malezas, oleadas sucesivas de cenizo y correhuela que no coinciden con la aplicación inicial del herbicida? En tu experiencia, ¿qué prácticas culturales pueden potenciar la eficacia de herbicidas en frijol sin elevar los costos? Densidad de siembra, fecha, cobertura. Un poquito larga, espero haya quedado el punto. Sí, sí, sí. Mira, realmente me ha tocado atender productores de frijol desde Loreto hasta Fresnillo o Juan Aldama. Es un caso muy particular porque pues existen muchas emergencias de maleza, como él menciona, ¿no? Sin embargo, hay un ingrediente activo que me permito recomendarte que se le llama Fomesafen. El Fomesafen es un herbicida posemergente muy bueno y selectivo al cultivo de frijol. Ojo, no te estoy diciendo que no le vas a hacer daño. Recuerda que todo herbicida causa un pequeño daño en la planta, pero el Fomesafen es un ingrediente muy noble que controla muy bien a la maleza y te permite no elevar mucho los costos de aplicación de herbicidas, ¿no? Este producto lo puedes aplicar en diferentes etapas del cultivo del frijol. Antes o bueno, nada más ten cuidado de no acercarte mucho al momento de la floración, porque la floración, pues, te digo, es un momento donde es muy susceptible la planta a abortar. Entonces, aplícalo con confianza y podemos tener algún efecto muy benéfico. Otro ingrediente activo muy recomendado es el ventazón.
el ventazón te sirve también como un sellador que va a impedir que salgan hojitas anchas y que salgan pastos. ¿Y cuál es otro punto bueno? Puedes combinar el ventazón con el Fomesafen y tienes control tanto de pastos, hojas anchas, de forma pre y post emergencia. Correcto. Nos dice Jessica Cuevas. Entonces, ¿todos los herbicidas fenoxiacéticos son volátiles? Comúnmente sí, ¿por qué? Porque pues, los más usados son los de la familia del 2,4-D amina o el 2,4-D éster, que creo que ese ya está prohibido. El dicamba también es sumamente volátil. No te quiero decir que el 100%, pero sí que tengas cuidado al momento de aplicarlos, ¿no? Hoy en día está muy de moda utilizar el dron. Yo particularmente no soy muy fan de aplicar herbicidas con dron, porque uno, te expones al efecto deriva, a que volatilicen, sobre todo los fenoxiacéticos, y hay veces que la cobertura de agua no es la suficiente, en mi experiencia, ¿no? No me cierro a aplicarlos, pero a mí no me gusta particularmente. Adelante. Muy bien. Ahora, Adrián dice, ¿el herbicida 2,4-D amina se puede aplicar en maíz en cualquier etapa? Hola Adrián, no, el herbicida 2,4-D amina, todos los fabricantes y formuladores de agroquímicos, te lo vamos a recomendar de D4 del maíz hacia abajo, desde la emergencia hasta 30 días posteriores. ¿Por qué? Porque si lo aplicas durante el desarrollo de las mazorcas y los granos del maíz, que es usualmente en B6 o a los 45 días, vas a afectar esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un hormona. Entonces, de preferencia desde siembra hasta B4 o del día 0 al día 30 después de siembra. Muy bien. Carlos Amado, la aplicación de herbicidas selectivos caso maíz, el ingrediente activo que entra o está en contacto no es dañino para la salud humana al consumir el grano, ¿se pierde o dónde se va, o a dónde se va la molécula? Pregunta muy interesante. Mira, muchas veces nosotros únicamente recomendamos aplicar ciertos herbicidas cercanos a la cosecha, como el caso muy particular del glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio se fotodegrada muy rápido, es un herbicida que seca todas las malezas, tanto hojita ancha como pastos, y ese no afecta directamente el grano. ¿Qué sí te puede afectar? Que apliques paraquat y que mojes la mazorca. Eso sí se puede ir dentro del grano y te puede dañar pues, tiempo después, ¿no? Muy bien, aquí yo también hago mi comercial, Juan Pablo, pues que también mucho de eso puede estar relacionado a cómo se realicen las prácticas y seguir siempre las recomendaciones establecidas, ¿no? Tanto en las dosis, en los momentos de aplicación, y pues también ahí los intervalos de seguridad y periodos de reentrada. Muy bien. Correcto. De Luis Ernesto también nos pregunta, en alfalfa de riego, ¿cómo afecta la etapa fenológica de la alfalfa en la tolerancia a herbicidas selectivos para gramíneas? ¿Qué opciones recomienda para el control de zacates perennes que suelen invadir praderas de alfalfa en sistemas de corte intensivo? ¿Cómo ajustar los tiempos de aplicación para no reducir el rendimiento o calidad del forraje? Bueno, aquí van varias preguntas, Juan Pablo. Ok, bastante completa la pregunta. Mira, básicamente para la alfalfa, muchos de los herbicidas que están en el mercado nos señalan que apliquemos de 7 a 10 días después del corte. ¿Por qué? Básicamente porque cuando cortamos la alfalfa, usualmente transcurren 72 o 96 horas, 3 a 4 días antes de empacar. En lo que empacamos, en lo que levantamos la paca, bla, 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 bla. Usualmente regamos 10 días después del corte o 15 días después. Entonces, habiendo humedad en el suelo, es ese punto donde se recomienda meter un gramicida o algún ingrediente sellador. Te voy a dar dos ejemplos. Gramicida muy bueno es el cletodin para la alfalfa. Te la va a lastimar, te la va a medio apendejar poquito, pero no te la va a secar. Otro muy bueno es el ventazón, el que comentábamos también para el frijol. Ese te sirve tanto para hojas anchas como para pastos. Y un tercero que descubrí hace poquito, la pendimetalina. La pendimetalina te ataca mucho lo que es la amargosa, la correguela y el fideillo. ¿Cómo se llama el injerto, le dice la gente comúnmente, ¿no? Puede rotar estos tres herbicidas
Y un punto muy importante en la alfalfa, los herbicidas van después de temporada de lluvias. Si tú aplicas el herbicida y estás en plena temporada de lluvias, mi hermano, te va a seguir saliendo maleza a lo desgraciado. Entonces, deja que pasen las lluvias, aplica tu herbicida y llévate tus cortes limpios. Muy bien. Walter Arturo, ¿el uso de aminoácidos para ayudar a las plantas a salir del estrés del herbicida se debe de hacer en una aplicación independiente o se puede hacer en la misma aplicación, es decir, herbicida más aminoácidos? Pregunta interesante. Los herbicidas de preferencia, señores, van solos. Nunca combinar un herbicida con un nutriente vegetal o con un insecticida, o mucho menos con una hormona. Los herbicidas de preferencia van solos, una mochila específica o un equipo de aplicación específico para herbicidas y siempre lavar muy bien los equipos. ¿Por qué? Porque hay mucha residualidad en el plástico. Casi todas las bombas o los equipos son de plástico. Entonces, hay que lavarlos muy bien y nunca combinarlos, nunca, nunca, de preferencia siempre que vayan solitos. Correcto. María Guadalupe Flores, ¿cuál es tu opinión sobre bioherbicidas o herbicidas orgánicos? Fíjate, no, ya dijo Rocío, voy a por ahí a hacer mi comercial, ¿no? Aquí en Mesfer justo estamos trabajando en el desarrollo de un herbicida orgánico, pero vaya que es difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, porque ya hay varios en el mercado, no voy a decir nombres, no voy a quemar a nadie, pero traen glifosato. Glifosato escondidito, así, muy pequeña la concentración de esos herbicidas orgánicos. Entonces, como consejo muy particular, cómprenlo, mándenlo a analizar y vamos a ver quién trae glifosato. De acuerdo. Y Luis Ernesto, él sí viene preparado con sus dudas. Muy bien, Luis Ernesto. Dice, en zonas con rotación maíz-frijol, ¿qué criterios recomienda para seleccionar herbicidas de preemergencia que no dejen residuos fitotóxicos en el cultivo siguiente, considerando textura de suelo, pH y humedad? Ok, esa rotación es muy común también aquí en Bajío, el maíz frijol. Puntos importantes, utiliza selladores a dosis bajas. Ejemplo, pendimetalina, atracina, acetoclor, metaloclor, M-metil. Aplícalos siempre al momento después de la siembra, porque de la siembra a la cosecha tienes por lo general de 120 a 180 días. Ningún herbicida es tan residual. Y sobre todo para el cultivo de frijol, yo te recomiendo que hagas una buena preparación. No me refiero a que barbeches, sino que metas la rastra. La rastra te va a ayudar a moler mucho terrón, te va a dejar muy limpio y en cuanto nazca tu frijol te van a hacer bastante limpio. Otro tip, siembra en tierra húmeda o tierra venida. ¿Por qué? Porque mojas, nace la primera generación de malezas, la friegas con el tractor ahí sembrando y te evitas muchos problemas. Muy bien, también de Luis Ernesto, dice, ante la creciente resistencia de zacate Johnson y quelite a glifosato en varias regiones, ¿qué combinación de modos de acción y prácticas culturales sugiere implementar para mantener la eficacia sin elevar significativamente los costos? Te va una muy práctica. Si tienes zacate Johnson muy grande, es decir, arriba de 15 centímetros, pódalo con un güiro, con un tractor, con una segadora, con una hoz, y en cuanto empiece a rebrotar, que veas los brotes chiquititos, métele cletodim. El cletodim aún no hace resistencia al zacate Johnson, al glifosato sí, entonces cámbialo por un cletodim o quémalo con un alosulfurón metil, que es otro ingrediente muy bueno para como graminicida total. Muy bien. Aquí Lorenzo Guadalupe hizo una pregunta, pero me parece que como la hizo en el momento que estabas presentando, no puedo hacer referencia a en qué momento, porque nos preguntaba si en ese grupo entraban los herbicidas selectivos. A ver si ahorita nos puede comentar. Ok. Ariel nos pregunta, ¿en el cultivo de arroz también se usan inhibidores de carotenoides? Ya no entendí si fue pregunta o fue comentario. Yo creo que es como un comentario, Rocío. Yo creo que se refiere a la pendimetalina. Nosotros hemos metido pendimetalina en arroz y sí es un inhibidor de carotenoides.
Muy bien. Tenemos todavía varias preguntas. Nada más aquí recordarle a los asistentes que una de las partes de nuestra dinámica en cómo llevamos los webinars es sí la información que nos vienen a compartir los ponentes, como tú en esta ocasión, Juan Pablo, pero también que Ujú, nuestro espacio para que se resuelvan las dudas pues sea amplio. Por eso sí nos metemos mucho en el tema de las preguntas que nos llevan en el chat, porque finalmente pues ya son situaciones particulares, dudas muy particulares también que surgen, ¿no? Y es lo que nos interesa también ayudar a resolver. Entonces, ujú. aquí un usuario que aparece como Vivo B2314 dice, ¿qué herbicidas recomiendo utilizar en ornamentales? Para ornamentales, la verdad he tenido muy poco trabajo. Yo he visto que meten oxifluorofen, que es para las hojitas anchas, y me parece que también meten... Ay, ese sí les fallo con el ingrediente activo, me sé el nombre comercial, pero no quiero mencionarlo, es el ingrediente activo, se me fue cómo se llama, pero la verdad he tenido muy poco trabajo en ornamentales, ¿para qué les miento? De acuerdo. Omar Eduardo, también aquí no entiendo si es un tanto un comentario, una pregunta. Dice, aplicados perfectamente, periodo que se considera como máximo para la aplicación de Paraquat. Dice, Periodo máximo de aplicación de Paraquat. Creo que entre aplicación y aplicación se recomiendan 15 días. Y sobre todo con el Paraquat tener cuidado de no aplicarlo cerca de cuerpos de agua porque se lixivia muy fácil y contamina el agua. muy bien. Lorenzo Guadalupe, un tiocarbamato para suelos pesados, que serían arcillas negras, aquí nos dice. Un tiocarbamato para suelos pesados. Es me sé el nombre comercial, pero el ingrediente no, se los pongo en el chat. Porfa. Porfa, ahí nos lo pones en el chat. Y también ahí pusiste al final tus datos para si gustan contactar también directamente. Y si no, ahorita también se Claro, los dejas por ahí, Juan Pablo. va que va. Eh, Otro usuario que nos aparece como Surco dice, ¿cuál sería tu recomendación de herbicida si nos llueve diario? ¿Cuál sería la recomendación de herbicidas? ¿Cómo? Si nos llueve diario. En ese caso, yo te recomendaría meter sobre todo selladores. Un muy buen sellador, una dosis considerable. No me refiero que te excedas con la dosis, sino que respetes la indicada. Me gusta mucho a mí lo que es el acetoclor, el metaloclor, la ametrina y la atracina. Te pueden dar un sellado efectivo de 60 días a 90 días, dependiendo la dosis. Y a pesar de que llueva a diario, es mucho mejor porque la lluvia va a hacer que el sellador baje y trabaje mucho mejor. Muy bien. Esaú Gárate dice, ¿qué herbicida sería la mejor opción al querer controlar malezas en céspedes de campos de golf? Para el campo de golf, esa es una muy buena pregunta. La verdad, desconozco si el ventazón se ha recomendado para pasto común, que el ventazón es un poquito noble ahí con nuestros pastos. Nada más podríamos meter algún fenoxiacético o alguna hormona, alguna auxina para hojas anchas, pero para pasto, sin dañar el pasto, sí está algo complicado, ¿eh? La verdad, te voy a deber ese dato. Muy bien. Sixto Galloso, ¿recomendaría el uso de herbicidas para la agricultura regenerativa? Sí, recordemos que la agricultura regenerativa no está nada peleada con el uso de agroquímicos, sino que nos indican que debemos carga química nada más, ¿sí? Pero no está nada peleada. ¿A qué me refiero? Respeta las dosis, respeta los momentos de aplicación y sobre todo no hagan combinaciones locas de herbicidas, ¿verdad? Una muy famosa, glifosato con paraquat, no hagan eso. La misma etiqueta de glifosato te dice que no se debe de hacer. Y sí, sí está permitido en la agricultura regenerativa. De hecho, por ahí con mis compañeros del CIMI, pues
se ha trabajado y sin ningún problema. Patti nos dice, ¿por qué en floración no? Entiendo, hace referencia a lo que nos comentabas hace ratito. Ok, pues mira, básicamente porque en floración la planta está en un momento en el cual tiene que hacer una diferenciación sexual. ¿Qué me refiero? Que una hoja se va a transformar en una flor y ese proceso es un gasto energético muy considerable. Entonces, la planta se vuelve muy susceptible. Por eso te dicen que en floración no le falte agua, que en floración no le falte nutrición, que en floración no le falte protección. ¿Por qué? Porque es muy sensible la planta. Entonces, si tú la descuidas o le metes algún herbicida en ese punto, vas a provocar abortos, vas a provocar caída de polen y vas a provocar que se te caiga el fruto, ¿sí? Sobre todo con los herbicidas auxínicos, porque le vas a decir a la planta, ¿sabes qué? La auxina va a decir, sigue creciendo, pero la plantita ya está en proceso de floración, ya ella no quiere crecer, pero tú le das la señal, crece, 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 la planta se vuelve loca y puede tronar. ¿A qué me refiero? Puede morirse. Muy bien. Dice Juan Pablo Garrido, ¿qué pH me recomiendas tenga mi agua para mezclar en el tanque? Excelente pregunta, Inge. Bueno, básicamente nosotros como MESFER te recomendamos de 5 a 6.5 máximo en tu agua de aplicación. ¿Cuál es el idóneo que nos señala toda la literatura? 5.5 de pH. Nos dice Abraham Morales, ¿recomendarías el glufosinato de amonio en frutales? Y nos da el ejemplo, el frutal específico mango. Sí, sí se está permitido. De hecho, el glufosinato de amonio a concentración 150 está permitido en cítricos, en mangos, en banano y creo que en palma africana. Sí, sí tiene el registro. Siul Mendoza, en tu experiencia, ¿cuál herbicida nos recomiendas para control de guayabo o crillo, malezas leñosas o arbustos resistentes en el cultivo de aguacate? Para el cultivo de aguacate, mira, para el cultivo de aguacate se utilizan muchos de contacto como el glufosinato, el paraquat, por mencionarte dos. Pero si los quieres acabar desde la raíz, ojo, únicamente ten cuidado de no tocar tus árboles. Está hay un producto que es atracina con picloram, hay otro que es el fluroxipir metil. Esos son dos ingredientes muy buenos, el picloram y el fluroxipir, para controlar leñosos y semileñosos en etapas pequeñas. Solo ojo, no mojes tus aguacates y de preferencia muy dirigidos a la maleza. Silvestre, nos dicen el cultivo de arroz, ¿cuál es el monto? Entiendo que se refiere a la dosis ideal para aplicar 2,4-D. Si mal no recuerdo, la ficha técnica te señala de 1 a 1.5 litros por hectárea. Si no tienes mucho problema, métele uno. Si tienes bastante problema, métele 1.5, pero no sobrepases 2 litros. Jesús Romero, ¿alguna experiencia o recomendación para controlar avena o trigo de ciclos pasados en maíz? Sí, uso un sellador. Lo que es, otra vez vuelvo a repetir, ya parezco periquito, acetoclor, este, metalaclor, pendimetalina y atracina. Esos cuatro son tus mejores amigos para controlar todas las malezas en el maíz, todas, 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 todas. Jaime Antonio, ¿se recomienda el uso de cletodin en control de pastos en frijol? Sí, de hecho yo he trabajado clethodim a concentraciones de 240 gramos por litros a dosis de 300 mililitros por hectárea. O si te vas con el original o el del nombre más común que es el Select, ya saben qué, se recomienda solo 500 mililitros. Un momento que por aquí sí son bastantes preguntas, de repente se me pierden. Florencio Javier, para el caso de cítricos, ¿qué se recomienda aplicar para una buena rotación de herbicidas? Punto número uno, mete un sellador. Punto número dos, si te falla, mete algún herbicida de contacto.
Y punto número 3, mete siempre herbicidas que tengan registro para cítricos. Ojo, si algún ingrediente activo tiene el registro, digamos, en una etiqueta, pero en otra etiqueta no lo tiene, mientras el ingrediente activo sea el mismo y en la misma concentración, puedes aplicarlo. El deber ser es que sigas tu etiqueta, pero eso es como un tip adicional, ¿no? José Carlos, ¿qué herbicida recomiendas para el cultivo de ajonjolí que ya tiene semilla? Para el cultivo de ajonjolí que ya tiene semilla. Pues mira, si la planta ya está seca, o sea, si tu semilla ya está formadita, puedes quemar la maleza de forma total con paraquat. La verdad, en ajonjolí tampoco tengo, nunca me ha tocado trabajar ajonjolí, te soy bien sincero, pero en algunos cultivos que he tenido, cuando ya está la semilla formada, ejemplo, maíz, garbanzo y frijol, y tengo algo de hierba, pues yo ataco con paraquat. También ahora de Alfredo Báez. ¿Qué familia química e ingrediente activo en herbicidas me recomiendas para el cultivo de cebolla? Uy, para la cebolla, justo de hecho, ayer, no, antier, sí, sí, antier en Sinaloa, un compañero me mandó fotos, metió 1,5 litros de pendimetalina a 500 gramos por litro, por hectárea, en un volumen de 400 litros de agua. Esto para pastos y hojas anchas. Y otro ingeniero me compartió que si ya tienes la maleza, la hoja ancha en tu cebolla, aplícale el oxiflorofen a 1 litro por hectárea. Correcto, dice Hernández, lifenurón en cultivo de cilantro, ¿hasta los cuántos días se recomienda aplicar después de la germinación o se puede aplicar en cualquier etapa del desarrollo del cultivo? Ahí nada más hay que tener cuidado con esos herbicidas que usualmente se recomiendan como preemergentes, ya como posemergentes muy poco. ¿Por qué? Porque como el cilantro es un cultivo que a los 50 días te vas a llevar, es herbicida residual hasta por 40, entonces hay que tener cuidado. Yo te recomiendo únicamente aplicarlo como preemergente. Muy bien, dame un segundo, por favor. Raciel González, ¿en qué etapa de maíz se puede aplicar la dicambas y si haces una mala aplicación, qué reacción hace al cultivo? Reacción número 1 de la dicamba, te lo va a intoxicar, el maíz se va a empezar a torcer y te va a tirar las hojas cuando te pasas de la dosis indicada. La dicamba a mí me gusta porque es pre y post emergente. ¿A qué me refiero? Si tú lo aplicas para controlar malecitas ya emergidas, también te va a ir sellando el ingrediente. Y si lo combinas con atracina, haces una combinación muy buena. Bien, David, ¿una aplicación de fertilizante y posterior a unos días aplicar algún herbicida tiene algún efecto negativo en el cultivo? Una aplicación posterior, ¿qué? Perdón, otra vez. Sí. ¿Una aplicación de fertilizante posterior a unos días de aplicar algún herbicida tiene algún efecto negativo en el cultivo? Entonces es una aplicación, bueno, existe una teoría que básicamente si tiras el herbicida para matar a la maleza y luego le tiras un foliar a la maleza, la puedes llegar a reactivar. Entonces, yo te recomendaría si tiras un herbicida, deja un promedio de 7 días entre la aplicación de tu fertilizante y con eso. Muy bien. Benedicto Popoca, ¿por qué cuando aplico el herbicida a la maleza que sale en la milpa, la planta agarra un color verde oscuro? Bueno, es que aquí nos da un nombre, no sé si fue como, eh, por dar un ejemplo, porque tal cual dice, ¿por qué cuando aplico el herbicida mata todo a la maleza que sale en la milpa, la planta agarra un color verde oscuro? Mm, ok. Mira, yo creo que el comentario va, recordemos que cuando un maíz, una milpa, se intoxica, también agarra color oscuro, verde muy oscuro.
Les doy un ejemplo. Si ustedes tiran 4 kilos de foliar a un maíz chiquitito, el maíz se va a poner muy verde y muy oscuro. No quiere decir que esté súper bien nutrido, sino que lo intoxicamos. Entonces, el aplicar el herbicida lo va a intoxicar y por eso se pone en tonalidad verde oscura. Hay que tener cuidado ahí. Muy bien. Diana G. ¿Qué herbicida utilizar en árbol de durazno cuando ya creó resistencia al paraquat? Tiene disponible el glifosato a dosis bajas. Tiene disponible el glufosinato de amonio y se me ocurren esos dos, así de forma pues emergente, similares al paraquat, esos dos. O paraquat con diurón. Muy bien. Aquí también no sé si tengas algún comentario porque nos hacen una, bueno, de referencia a cultivos ya más específicos como malanga, algún herbicida que se recomiende para este cultivo. Malanga, ay, canijo, no sé qué sea la malanga, Rocío. Ahí sí, yo creo que lo voy a tener que googlear, ¿eh? Nunca había escuchado esa palabra. Estamos ahora sí que en la misma. Flor García, ¿algún ingrediente activo que sea selectivo a cucurbitácea y que controle malezas de hoja ancha? Ay, Rocío, perdóname otra vez. ¿Algún ingrediente activo que sea selectivo a cucurbitácea y que controle malezas de hoja ancha? Selectiva cucurbitácea, creo que nada más el oxifluorofen o su hermanito, ay, lo dije, el otro que estaba con el oxifluorofen se me pasó, ahorita no me acuerdo el nombre específico, pero nada más como selladores. O sea, aplican, se sella, meten la plántula y al momento de meter la plántula se rompe el sello en ese pequeño espacio y puede crecer la cucurbitácea. Pero se me fue el nombre, la verdad. Es pariente del oxifluorofen. Ahí debe de estar en la tablita que les compartí, ahí debe de salir. Muy bien, ya vamos a ir seleccionando algunas preguntas también ahí por el tiempo para que puedan hacer su registro también y reciban su reconocimiento. Nos dicen por aquí, José Andrés, ¿por qué no se puede aplicar sulfonilureas y al poco tiempo después un insecticida organofosforado? Ah, ok, mira. Todas las fichas técnicas de las sulfonilureas te van a señalar que son incompatibles con los organofosforados. ¿Por qué? Básicamente porque el organofosforado volatiliza mucho y la sulfonilurea también. Entonces, al momento de ir volatilizando, estos dos se van a topar y ¿quién te queda en medio? Te queda el cultivo. Entonces, por eso el cultivo se tuerce, se intoxica y se puede llegar a morir. Como recomendación, si aplicas una sulfonilurea, mete una piretrina y ya no pasa nada de eso. Muy bien. Luis Daniel, herbicida para quitar todos los árboles y plantas de higuerilla. Para quitar la higuerilla, otra vez, fluoroxipirmetil. Tenemos el 2,4 de amina cuando están chiquititas. Tenemos la dicamba, que es muy buena. Tenemos el aminopiralí, que es otro también muy bueno. Muy bien. Alejandro, en agricultura de conservación para barbecho químico, ¿qué podría recomendar? Y la segunda aplicación que llevaría para control de zacates. Ahí depende mucho del cultivo. Si es agricultura de conservación, supongo que se refiere al maíz. A barbecho químico muy común, glifosato o glufosinato de amonio o paraquat. Y en tu segunda aplicación, mete un blanqueador. Te digo, a mí me gusta mucho el tembotrione. Para mí, el tembotrione es mucho mejor que el mesotrione, pero ya es cuestión de gustos. Muy bien. David, ¿los selladores que has mencionado influyen de forma negativa en el maíz si se trata de criollos o en ese caso, cuál sería más noble y recomendado? No, no te afectan a pesar de que el maicito sea criollo, porque sigue siendo familia química de gramínea, no pasa absolutamente nada. Correcto. Carlos Amado, ¿qué herbicida puedo aplicar para eliminar planta de zarzamora?
La zarzamora es bien susceptible a la tracina, al linurón, al diurón y a la ametrina. Cualquiera de esos te puede servir mucho con la zarzamora. Correcto. Ahora sí, ya vamos a entrar a las últimas preguntas. Dice Alfonso Rosales, tengo una pregunta. ¿Al utilizar herbicidas volátiles con adherentes disminuye la probabilidad de ser volátil? No, recordemos que el adherente únicamente te va a ayudar a que se adhiera más a la hoja de la planta, pero no te disminuye la volatilización del mismo. Ahí mejor utiliza una boquilla que tenga un tamaño de gota más grande. Muy bien. Y un segundo, por favor. Una disculpa, pero mi máquina se vuelve un poquito. Mira, ya nos resolvieron por aquí. Israel Bernabé dice, la malanga es un tubérculo, se utiliza en frituras como las papas fritas. Órale, interesante. La verdad, aquí en Bajío no la hemos sembrado. Muy bien. Y bueno, voy a dejar una última, que es precisamente la última del chat, de Carlos Alfredo. Dice, ¿qué herbicida se podrá aplicar para eliminar planta de heno, motita, en árbol de mezquite sin ocasionar daño al árbol? Pues mira, ahí en el mezquite es muy complicado porque el mezquite es bien susceptible a muchos herbicidas. Básicamente ahí te recomendaría mejor un control cultural. Agarra un ganchito en un palo, una tipo hoz, y velo quitando, es el famoso injerto del mosquite, sí me tocó verlo. Pero herbicida como tal es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Muy bien. Pues aquí estaríamos cerrando, Juan Pablo, con la sesión de preguntas, porque sí nos saltamos por ahí algunas por Ok, el tiempo más que nada, pero tratamos de resolver las más que se pueden. Entonces, pues el agradecimiento para ti. Me salté sobre todo también aquellos comentarios en el chat que nos dejaron de agradecimiento a tu presentación por parte de los asistentes y pues ahí algunos ok. comentarios de también ha sido una muy buena plática, muy buena información e interesante todo lo que nos veniste a presentar. Gracias, Rocío.